Hoy quiero iniciar contándoles la historia de un hombre llamado Billy Neal Moore, quien cometió un crimen atroz en 1974. Durante un robo desesperado por dinero en la casa de un anciano de 77 años llamado Frederick Allen en el estado de Georgia. Billy Moore le disparó 3 veces en la cabeza a este hombre, matándolo al instante. Aunque el asesinato no fue planeado, su acto destrozó una familia y lo llevó a ser condenado a muerte por un jurado, pasando 16 años y medio en el pabellón de la muerte, con 8 fechas de ejecución programadas. En 1990, el gobernador Joe Frank Harris le perdonó la vida y redujo su sentencia a cadena perpetua, pero en 1991 finalmente Billy Moore fue puesto en libertad condicional, solo 7 horas antes de una fecha previa que se había programado para que fuese ejecutado. La pregunta es, ¿cómo es posible que un ladrón y un asesino brutal salga libre? Muchos vieron la injusticia en perdonar a quien apagó la vida de Frederick Allen y destruyó las vidas de los familiares y amigos de este hombre. A simple vista, una historia como esta nos incomoda porque creemos que no se lo merece. No se merecía la libertad de este hombre, merecía la ejecución después de estar allí en el pabellón de la muerte. Y esta historia precisamente ilustra el tema del capítulo 4 de Jonás, que es precisamente el título del mensaje de hoy, y es cuando Dios bendice al que no se lo merece. Muchos de nosotros nos hemos encontrado quizás como espectadores de vez en cuando el Señor de repente bendice o alguna persona experimenta algún favor que no se lo merece. Y este es el último mensaje de la serie sobre el libro de Jonás que hemos titulado Cuando huyo de Dios. Y para recordar un poquito los 3 primeros mensajes, en el primero hablamos del alto costo de la desobediencia. Nos enfocamos en el capítulo 1, donde Dios ordena a Jonás a que vaya a Nínive para predicar contra su maldad. Pero él huye en un barco en la dirección opuesta hacia Tarsis. Allí se desata una tormenta y los marineros descubren que Jonás es la causa y lo arrojan al mar. Y allí un gran pez se lo traga, como es famosa la historia de Jonás. En el segundo mensaje hablamos de los 5 pasos para restaurar nuestra vida y nos enfocamos en esa oración que hace Jonás allí desde el vientre del pez. El Señor tiene misericordia, escucha su oración y ordena que el pez vomite a Jonás en tierra seca allí en la playa. Y el tercer mensaje, allí nos enfocamos en el capítulo 3, cuando Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y le vuelve a decir que vaya y predique a Nínive, que será destruida si no se arrepiente en 40 días. Lo que sucede entonces es que toda la ciudad se arrepiente desde el rey para abajo y Dios se compadece y suspende el juicio que había anunciado. Ahora, si no han visto alguno de los mensajes, recuerden, pueden ir a nuestra página web, miiglesia.es, y allí pueden encontrar los mensajes. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 4 del libro de Jonás. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: no somos los jueces de la gracia de Dios, sino los mensajeros de su salvación. Hoy vamos a ver 4 efectos que la gracia de Dios tiene sobre nuestras vidas. Y vamos a empezar con la primera. Así que los que están tomando notas, la palabra clave es sorprende. El primer punto es: la gracia de Dios me sorprende. La gracia de Dios me sorprende. Bien, vamos a empezar leyendo el último versículo del capítulo 3 para conectar con el capítulo 4. Ahora recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio y este imperio era uno de los más salvajes y crueles de toda la historia. Los asirios son famosos por su perversidad. Así que cuando Jonás fue enviado a predicarle a esta ciudad, la cual Dios iba a destruir si no se arrepentían, pues Jonás
huye hacia otra dirección, pero finalmente Dios le da una segunda oportunidad. Finalmente Jonás resulta predicándole a la ciudad, y miren lo que sucede, versículo 10 de Jonás 3, dice así: cuando Dios vio sus acciones, las de Nínive, que se habían arrepentido de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El efecto que tiene el arrepentimiento de Nínive es que Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, Dios tiene bondad y no los destruye. Sin embargo, eso tuvo un efecto, esa gracia de Dios tuvo un efecto en la vida de Jonás. Dice el versículo 1 del capítulo 4, así inicia el último capítulo, diciendo: pero esto, ¿qué? Que Dios perdonara a Nínive, que Dios mostrara su gracia con Nínive, que Dios tuviera misericordia a Nínive. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Interesante, ¿no? Luego dice el versículo 2, y oró al Señor. Entonces Jonás, bravo, molesto, oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. O sea, Jonás anuncia en su oración que la razón por la cual huyó a Tarsis, cuando Dios lo mandó a predicarle a Nínive, fue porque Dios es bueno. Por eso huyó, porque Jonás sabía que Dios era un Dios de tanta gracia, que la gracia de Dios alcanzaría aún para perdonar a los más malvados, como era esta gente allá en Nínive. Y Jonás no toleraba la gracia de Dios tan abundante, esa gracia que lo sorprende, esa gracia que lo abruma de tal manera que él dice: Dios es tan lleno de gracia que a mis enemigos serán perdonados, y yo mejor me voy para otro lado porque no quiero que ellos sean perdonados. La gracia de Dios a algunos nos puede sorprender, nos maravilla, nos rinde a sus pies, nos hace alabarlo, pero a otros quizás, porque tienen un corazón resentido, lleno de odio, quizás no reciben esa gracia de buena manera, sino que son sorprendidos de una manera negativa cuando ese corazón considera que el que está recibiendo el favor de Dios no se merece que Dios muestre su bondad y su misericordia. Es sorprendente pensar que, aunque la mayoría de personas nos miden por nuestros errores, nos miden por nuestro pecado o por nuestro pasado, Dios con su gracia no nos descalifica. Pensemos a nivel general. Grandes personas, grandes artistas, grandes deportistas, grandes líderes que han hecho cosas buenas por años, con una cosa mala que hagan, todo se va al suelo y son recordados solo por esa cosa mala. Y muchos de nosotros hemos experimentado también eso. Quizás hemos cometido pecados, hemos cometido situaciones en nuestra vida donde pensamos que hasta ahí llegamos. Como que la gente nos califica, como que la gente nos ve solamente por esos errores, solamente por esos pecados, solamente por ese pasado. Pero lo maravilloso de la gracia sorprendente de Dios es que Él puede transformar nuestra vida, Él puede restaurar nuestra vida, Él puede hacer algo nuevo de nosotros, aunque algunos como Jonás no quieran, aunque algunos como Jonás se resistan, aunque algunos como Jonás no puedan, con que Dios pueda restaurar nuestras vidas, transformarnos y hacer algo de una manera diferente. Es una gracia sorprendente. Pero no importa quiénes fuimos, lo importante es quiénes somos hoy en Cristo Jesús.
De repente tú piensas que Dios no te va a poder usar porque tu vida ha sido un caos, tu vida ha sido un desorden, tu vida ha tenido consecuencias terribles de tus malas decisiones. Pero te quiero decir hoy que Dios no usa al perfecto porque no hay ninguno. Dios toma al despreciado, a lo vil, a lo menospreciado de este mundo para mostrar su poder, su gloria, su misericordia, su infinita gracia. Puede ser que la gracia de Dios por medio de tu vida sea el instrumento de Dios para sorprender a muchos, para que muchos también vengan a sus pies. En el matrimonio, esa gracia sorprendente quizás nos lleva a entender que Dios quiere que no convirtamos el pasado, lo que ha pasado antes, o los errores o los pecados de nuestra pareja en su sentencia final. Dios desea sorprendernos con su gracia y la idea es que no nos resistamos. Punto número 2. La gracia de Dios me confronta. No solo me sorprende, como en el caso de Jonás, sino que también me confronta. Dice el versículo 3. Y ahora, oh Señor, después de que Jonás dice, yo por eso salí corriendo, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque yo sabía que tú ibas a tener misericordia, porque yo sabía que tu gracia era muy grande y ese no se lo merece, ese no se merece el favor tuyo, Señor. Entonces yo por eso salí corriendo. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Don dramático. Porque mejor me es la muerte que la vida. Me quiero morir. Era tal la molestia de Jonás que se quería morir. Algunos de nosotros nos ha pasado quizás que vemos como personas que en nuestra mente consideramos que no se merecen ciertas cosas, cuando les llega el favor, cuando les llega ese trabajo que queríamos nosotros, cuando les llega esa posición económica que era la que queríamos nosotros, cuando les llega esa familia que queríamos nosotros, cuando de repente, si eres soltero, de repente esa prima fea se casa antes que tú. Y tú bien hermosa y no entiendes cómo haces para que tú todavía no te hayas casado. O de repente vemos en redes sociales que ese primo con el que has tenido mucha riña ahora tiene el auto que tú siempre quisiste. Y son esas cosas que empiezan como que a molestarnos, como que de alguna manera nos incomoda que otros reciban un favor o una bendición porque consideramos que no se lo merecen. Pero mire la pregunta que le hace el Señor a Jonás. Versículo 4, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Esta es una pregunta que confronta. Es una pregunta que confronta la justificación moral del enojo de Jonás. Ahora es curioso porque Dios no le dice, ¿cuál es la razón por la que te enojas? Sino que le pregunta, ¿tienes razón para enojarte? La pregunta es una pregunta que tiene implícita su respuesta. Esto se conocen como las preguntas retóricas. Hace la pregunta, pero la pregunta misma trae la respuesta. Y la respuesta es, no tienes razón para molestarte. No tienes razón. Tu molestia, Jonás, surge de tus prejuicios nacionalistas y tu resistencia a la gracia de Dios. Pero cuando Dios muestra su gracia en otras personas, es una confrontación para nosotros. Porque si nos molestamos de que Dios favorezca, bendiga a una persona que creemos que no se lo merece, es porque nosotros pensamos que nosotros sí nos lo merecemos, lo cual es una hipocresía. Porque al final del día, ninguno de nosotros merece el favor de Dios. Lo que nosotros todos y cada uno de los seres humanos le generamos a Dios no es ternura, no es deseo de bendecirnos, es deseo de destruirnos porque somos tercos, porque somos pecadores, porque somos contumaces, porque nos vamos en contra de su voluntad, porque creemos que nuestros caminos son más grandes que sus caminos, porque creemos que nuestros pensamientos son superiores a los pensamientos de Dios, porque creemos que sabemos más que Dios. Así que si somos honestos, lo único que merecemos es el juicio de Dios, pero cuando nos enojamos porque otros reciben el favor que yo quisiera tener, somos hipócritas.
Somos hipócritas. O no entendemos quizás el concepto de justicia. Cuando nuestras hijas estaban creciendo, llegan a esa edad los hijos, y seguramente a ustedes les ha pasado, donde empiezan a decir, no es justo. No es justo. No es justo que no me dejes ir a la fiesta donde todos mis amigos van. No es justo que no me compres el celular que todos mis amigos tienen. Y al principio de esa etapa en la vida de nuestras hijas, mi esposa y yo les explicamos el concepto de justicia a la luz de la Biblia. Y la justicia es que recibamos el castigo que merecemos. Esa es justicia. Así que si tú quieres justicia, entonces te voy a tratar solamente como te lo mereces cuando hagas algo mal. Y si haces algo mal, entonces como que el castigo permanece. Y eso sería lo justo, eso sería lo justo. Pero si quieres justicia, solo recibes castigo. Pero si pides gracia, eso es otra cosa. Así que les decíamos, cuando decían, es que no es justo. ¿Quieres justicia? Porque lo justo es que todos perezcamos en el infierno. Eso sería lo justo. Lo justo es que todos seamos castigados por Dios. Eso sería lo justo. Ahora, si quieres que se te extienda gracia, eso es otra cosa. Y gracia es un favor que no se merece. Por lo tanto, necesitamos reconocer que no merecemos ningún favor. Y por lo tanto, cuando me molesto de que otra persona, a la que yo considero que no se merece recibir ningún favor de Dios, entonces estoy siendo hipócrita porque yo tampoco me merezco ese favor. Así que en lugar de molestarme, debería yo alegrarme por el favor de Dios sobre la vida de otros. Preguntémonos si nuestro enojo nace de un celo santo o de un orgullo herido. Examinémonos a ver si nuestra frustración proviene de heridas profundas, de comparaciones o de deseos no rendidos al Señor. La gracia nos confronta también en el matrimonio o en las relaciones interpersonales cuando queremos que la otra persona simplemente pague por lo que me hizo, que tenga su merecido por lo que me ha hecho, en lugar de buscar el perdón y la restauración. Si te molesta cuando Dios usa a otras personas en el ministerio para hacer cosas especiales, revisa si tú estás sirviendo por amor a Dios o por protagonismo. Recordemos la idea principal. No somos los jueces de la gracia de Dios. No somos llamados a evaluar, Señor, te excediste de la gracia. Señor, ese no se lo merece. Señor, mejor dame todo eso a mí. No somos los jueces de la gracia de Dios, sino los mensajeros de su salvación. Punto número 3. La gracia de Dios no solo me sorprende, no solo me confronta, sino que también me prueba. Cuando Dios manifiesta su gracia en personas que no consideramos que se lo merecen, eso es una prueba para nosotros. Es una prueba en cuanto a que nos da la oportunidad de demostrar ¿qué es lo realmente importante en nuestras vidas? Veamos lo que dice el versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad, después de que predica, se sentó al oriente de la misma, y allí se hizo un cobertizo. Y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Quizás con la esperanza de que Dios los destruyera. Se puso cómodo, se hizo un cobertizo, para que no le diera el sol. Y se sentó a ver allí en la sombra qué pasaría con la ciudad, quizás con maíz pira, para ver cómo evolucionaba la película. Pero, dice el versículo 6, y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza, y lo librara de su incomodidad. De nuevo, Dios mostrando su gracia sorprendente. De nuevo, Dios mostrando su gracia sobre un hombre que no merecía que Dios pusiera una planta para que le sirviera como una sombrilla de esas de playa. Una cabañita allí, linda y especial, para que él estuviera cómodo. Dice, y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Ahora que se trataba de su comodidad, se alegró mucho. Ahora sí estoy cómodo. Ahora sí fui librado de mi incomodidad. Lo que no sabía era que Dios estaba preparando una prueba para él. Versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó.
Se le dañó la comodidad a Jonás y ahora queda incómodo porque la planta se le secó. Le duró muy poco su comodidad, le duró muy poco su dicha, versículo 8, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Entonces ahora que Dios lo puso cómodo por un ratico, le quita su comodidad, viene un viento sofocante, una ola de calor extrema del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, o sea, como que se insoló. Así que él desfallecía, quizás se deshidrató, le dolía la cabeza y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Estaba peor que novela mexicana el hombre ahí. De nuevo, con su drama. Pero ¿quién nos muestra esto? El hombre mientras estaba cómodo, estoy feliz, pero ahora que estoy incómodo, me quiero morir. Cuando huye en dirección contraria de Nínive, se va contento de que Nínive va a perecer, de que nadie le va a predicar a Nínive, de que no van a tener oportunidad de arrepentirse. Pero cuando Dios lo lleva y le muestra su gracia sorprendente, entonces Jonás es confrontado con su absoluto egoísmo. Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Lo interesante es que en la pregunta anterior Jonás no responde. Aquí Dios entonces le hace una pregunta más puntual. ¿Tienes razón para enojarte por causa de la planta? Y él dijo, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Le respondió. Dios prueba el sentido común de Jonás, preguntándole si una planta era razón suficiente para enojarse. A veces nos enojamos por tonterías, ¿no? Y esta pregunta vale la pena guardarla en el corazón. ¿Tienes acaso razón suficiente para enojarte por esto? Entonces, versículo 10, el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. O sea, Dios le prueba el corazón a Jonás y le da una oportunidad para que Jonás se dé cuenta lo que hay en su corazón. Cada vez que veamos preguntas en la Biblia no es porque Dios quiere saber algo, es porque Dios quiere que nosotros sepamos algo. Y la respuesta nuestra nos va a dar a nosotros la información que necesitamos saber de la condición de nuestros corazones. Dios sabe todas las cosas. Entonces, cuando Dios le hace esa pregunta a Jonás, lo que lo está llevando es a confrontarlo de que es el egoísmo que él tiene lo que le impide regocijarse con lo que Dios se regocija. La prueba de esa gracia revela que cuando las cosas no salen como queremos, ¿qué es entonces en lo que nos estamos enfocando? Y en el caso de Jonás era su comodidad. En el caso de Jonás era lo que él consideraba que era justo. Él simplemente deseaba que los habitantes de Nínive perecieran. Y de repente nosotros, cuando nos molesta que Dios bendiga a otra persona, que Dios reciba el favor, que Dios otorgue el favor a una persona que creemos que no se lo merece y no debe recibirlo, de repente allí estamos siendo probados. ¿Será que estamos siendo egoístas nosotros? ¿Será que me incomoda ver el favor de Dios en otra persona porque creo que me lo merezco yo? Creo que quizás el prestigio es lo más importante en mi vida y cuando alguien tiene más prestigio que yo, eso me incomoda. O quizás el poder, quizás quiero tener más poder y cuando veo que otro tiene más que yo, entonces eso me incomoda. Quizás quiero el aplauso de los demás y quizás han entrado a redes sociales y han visto de repente allí una publicación así, como que una persona está alardeando de algún favor, de algún paseo, un viaje o alguna cosa chévere, y como que uno mira a ver cuántos me gusta le dieron, y si uno ve que tiene poquitos uno se alegra, como que dice, qué rico, qué bueno, no le están celebrando.
La gracia prueba a ver si nosotros estamos encontrando nuestra identidad en Cristo, o en de repente ser visto por los demás, o ser reconocido por otros, o de repente mi identidad en Cristo está basada en mi desempeño, en mis obras, en lo que yo hago. Luego dice el versículo 11, y aquí cierra este libro diciendo el Señor: ¿y no he de apiadarme? O sea, ¿cómo te atreves, Jonás, a molestarte por una planta con la cual no tuviste nada que ver, y lo único que revela es tu corazón egoísta? Y yo, el Dios Todopoderoso, no he de apiadarme, dice acá, de Nínive, la gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. El Señor le dice: ¿no he de apiadarme yo de estas almas? Algunos creen que cuando dice 120,000 que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, algunos dicen es que eran 120,000 niños en la ciudad. Otros dicen no, son 120,000 personas en general, y quizás el que no saben distinguir la derecha de su izquierda es porque no tenían una brújula moral, no tenían una verdad absoluta, no sabían a dónde acudir. Pero cualquiera que sea la posición final, eran muchas personas las que habían en esta ciudad, personas que Dios había creado, personas por las cuales Dios se interesa, personas que Dios desea que vengan al arrepentimiento para concederles el perdón. Él no desea destruir al pecador. La destrucción que Dios anunciaba era total, aún los animales iban a recibir ese juicio. Y por eso dice aquí el Señor: ¿no debía yo de apiadarme, de tener compasión? Jonás, qué absurdo eres, qué egoísta eres. Tienes tu corazón completamente desviado, tienes tu mente alejada de lo que es el pensamiento de Dios, y por eso no puedes hacer la voluntad de Dios, y por eso huyes de la voluntad de Dios, y por eso no te regocijas con lo que Dios se regocija. Y el reto es para que nosotros nos evaluemos y pongamos la silueta de Jonás frente al espejo y digamos: ¿será que estoy yo como Jonás? ¿Será que yo soy lo mismo que Jonás? ¿Será que yo no estoy haciendo lo que debo de hacer porque quizás creo que merezco cosas que en realidad no merezco? ¿No he entendido la gracia sorprendente de Dios? ¿No me he dado cuenta de lo hipócrita que soy cuando me molesto cuando Dios bendice a otros? Recordemos la idea principal: no somos los jueces de la gracia de Dios, sino los mensajeros de su salvación. Y por último, punto número 4, la gracia de Dios me envía. La gracia de Dios me envía. Y vamos a recordar cómo inicia en el versículo 2 este libro diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios está manifestando su gracia al anunciar que le daría una advertencia, una oportunidad a Nínive. Versículo 1 del capítulo 3. Ahora, una segunda vez, ya cuando Dios trae a Jonás a la fuerza por medio de un pez y le da una segunda oportunidad, y le dice aquí: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Versículo 2, capítulo 3 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La gracia de Dios me envía. Dios ha decidido mostrar su gracia por medio de cada uno de nosotros, los que ya la hemos recibido. Dios desea que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No merecíamos la salvación, no merecíamos que Cristo, el Hijo de Dios, viniera a sufrir por nosotros, a morir en la cruz. No merecíamos nada de eso. No merecíamos una segunda oportunidad. No merecíamos ser restaurados. No merecíamos que Dios nos encontrara en el camino hoy. No merecíamos nada de eso. Lo que merecíamos era la destrucción eterna. ¿Recuerdan a Billy Moore, el asesino que les compartí? Resulta que antes de que el gobernador le perdonara la vida, estando en el pabellón de la muerte, y eventualmente él sale libre en 1991, resulta que Dios lo había perdonado primero.
Poco después de llegar a prisión, un pastor le habló de Jesús. Moore aceptó a Cristo como Salvador. Fue bautizado en una tina en la cárcel y experimentó el perdón y la paz de Dios como nunca antes. Él escribió: la culpa que Satanás usaba para matarme desapareció. Este criminal perdonado se convirtió en un pastor ordenado. Ha liderado estudios bíblicos, escrito cientos de cartas predicando a Cristo. Buscó el perdón de la familia de la víctima. Se arrepintió, les pidió perdón por haber matado a su familiar. Resulta que esta familia era cristiana. Lo perdonaron y de ahí en adelante le empezaron a llamar nuestro hermano Billy. Fue la misma familia de la víctima que intercedió para que Billy lograra ser perdonado, para que en 1991 obtuviera su libertad condicional. Hoy, Moore, un hombre desechado por la sociedad, un homicida, pero ahora perdonado, ha predicado en lugares que nunca imaginó, lugares que muchos de nosotros jamás tendremos la oportunidad de ir. Ha hablado en universidades como Harvard, Yale. Ha ido a iglesias en diversos lugares del mundo hablando de cómo Dios perdona y transforma hasta el peor criminal. Esa es la gracia que sorprende. Amén. Gloria a Dios. Él entendió que esa gracia lo transformaba para que ahora él fuera el enviado y fuera a compartir el mensaje de perdón, de salvación y de esperanza que hay en Jesús. Si tú has experimentado esa misma gracia, Dios te está llamando a que la compartas con otros. Quizás para los hombres quiero hacerles un llamado. Tu llamado no incluye solamente recibir el perdón para ti mismo, sino que debes proteger, debes servir, debes discipular a otros, y ese era el llamado que les hacía el viernes a los hombres en nuestra reunión de hombres. Mujeres, quizás muchas de ustedes son madres solteras, quizás algunas tienen circunstancias en sus vidas bajo las cuales el mundo las condena o las juzga. Pero quiero decirte, mujer, que Dios puede usar tu historia, Dios puede usar tu voz, Dios puede usar tu compasión para alcanzar a otras mujeres heridas. Dios puede usar tu situación familiar para hacer un testimonio de supervivencia y gracia que se convierta en un puente entre la perdición y los pies de Cristo. Jóvenes, no esperes a ser grande y mayor o quizás perfecto para compartir del amor de Dios y de la gracia de Dios con otros. Dios te comisiona hoy en el lugar donde tú estás, en la escuela, en el lugar donde practicas algún deporte. Matrimonios, su hogar puede ser un lugar de misión, un lugar de hospitalidad, un testimonio del evangelio, un testimonio de perdón, un testimonio de restauración. Iglesia, Dios nos llama a ser instrumentos de gracia, y esa gracia que nos sorprende, esa gracia que nos confronta, esa gracia que nos prueba, es la gracia que nos envía. Recordemos la idea principal: no somos los jueces de la gracia de Dios, sino los mensajeros de su salvación. Vamos a orar en esta hora.